Bendiciones para todos, amados hermanos, que el Dios Altísimo esté con cada uno de nosotros. Hoy vamos a proceder con el estudio del Salmo 85. Recuérdense que empezamos el bloque de salmos que pertenecen a los hijos de Coré. Este Salmo 85 es un cántico de los hijos de Coré. Y aquí lo que usted y yo vamos a ver es que hay una especie de tensión entre el perdón. Dios perdonó en el pasado, pero aún el pueblo está experimentando en el presente crisis. Cuando tú lo lees y lo tratas de entender, ustedes se acuerdan que históricamente hablando, los judíos regresaron del exilio de Babilonia, regresan a Jerusalén, regresan a su tierra durante los tiempos de Nehemías, de Esdras, etcétera. Pero a pesar de que ellos regresan y estaban felices porque estaban regresando a su tierra, se encontraron con la dura realidad. ¿Cuál fue la realidad? De que la tierra estaba arruinada y que tenían muchas dificultades económicas y que también tenían oposición de las naciones vecinas e inclusive a nivel interno dentro del pueblo. Ese es el contexto histórico del Salmo. Pero también este Salmo es profético, es mesiánico, porque también nos va a arrojar luz sobre la última redención que el pueblo de Israel va a experimentar. Cómo el pueblo de Israel va a llegar nuevamente a ese estado del plan que Dios tiene con ellos y con todos nosotros. Entonces, usted se dará cuenta que tiene tres bloques el Salmo. Primero te habla de la gratitud pasada, luego hay una súplica en el presente, y en la última sección te habla de la esperanza profética para el futuro, que ellos esperan que Dios haga con ellos en el futuro. Entonces, ¿para qué es útil este salmo? Para provocar, para pedir avivamiento espiritual. El avivamiento espiritual es cuando hay un retorno completo, cuando el hombre empieza a regresar a Dios y cuando el hombre empieza a experimentar esa salvación, esa redención de Dios, ese favor, ese amor de Dios. Fíjense que ustedes se darán cuenta que este salmo tiene una pregunta, la clásica pregunta cuando nosotros oramos. Dice, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? O sea, en el avivamiento se espera que Dios responda con vida. Segundo, cuando hay decepción después que Dios te da la victoria. Dios liberó al pueblo de Israel del exilio, pero todavía había una dura realidad. Todavía había una situación difícil. A pesar de que ellos estaban siendo liberados de los babilonios, del exilio babilónico, cuando llegaban a su tierra se encontraba con esa realidad. Caos, problemas económicos, problemas políticos. Y todo eso requiere una renovación, requiere una nueva fe, una nueva confianza. Y tercero, este salmo nos ayuda a entender cómo funciona la obra redentora de Dios. Cómo Dios puede ser justo castigando el pecado, pero a la vez Dios es misericordioso perdonando el pecado. Y todas esas dos cosas, castigando el pecado y perdonando el pecado, siendo justo y siendo misericordioso, cómo esas dos cosas se pueden hacer al mismo tiempo.
y se trata del mismo Dios. O sea, el mismo Dios al mismo tiempo te castiga, pero al mismo tiempo Dios te perdona. Aquí está, usted va a entender en este salmo esa partecita. Dice verso 1 y 2. Fuiste propicio a tu tierra, oh Eterno, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, Selah. Fíjense que aquí el, el enganche del salmo es anclando, fíjense que el salmista ancla su fe con lo que Dios había hecho en el pasado, con la reacción de Dios a nivel histórico. También te habla de la palabra cubriste. En hebreo se dice quisita, que alude a la expiación en el libro de Levíticos. Fíjense que en este caso, Dios no ignoró el pecado, lo que hace es que lo cubre. Y eso tiene una explicación teológica, porque Dios cubre el pecado porque todavía tú no has tenido transformación en el corazón. Para que tú no peques más, tu corazón tiene que ser transformado. David lo sabía, Salmo 51. David estaba buscando que le borraran su pecado, pero él sabía que había que tener una transformación del corazón. Y cuando te dice Selah, ya hemos dicho que eso es una pausa meditativa para que tú te maravilles de que el pueblo se dé cuenta. Miren, Dios revirtió el juicio del exilio. Dios no continuó con este exilio más allá, sino que cubrió el pecado y nos ayudó a salir de manos de los babilonios y nos está permitiendo regresar a nuestra tierra. En el verso 3 dice, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Fíjense que la ira de Dios, el salmista está reconociendo que la ira de Dios tiene que ser, está justificada. Dios no está mandando un juicio porque le plació y punto. Pero al mismo tiempo, Él mandó el juicio, pero también decidió retirarlo. Verso 4. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Fíjense que aquí viene el conflicto en el Salmo. Sí, ya nosotros fuimos perdonados y Dios permite que estemos regresando a nuestra tierra, pero todavía nosotros sentimos que algo no está bien. Israel retorna del cautiverio de manera física, pero falta una restauración espiritual. Y aparte de que falta restauración espiritual, falta la prosperidad que Dios había prometido. Vámonos al verso 6 ahora. Dice, no volverás a darnos vida. Es una pregunta para que tu pueblo se regocije en ti. Fíjense que el salmista lo sabe. O sea, permitiste nuestro regreso, pero ahora necesitamos vida, Señor. Necesitamos vida. Fíjense que todo eso está hablando proféticamente acerca de Jesucristo y nosotros. Nosotros tenemos un anticipo de su obra redentora a través del Espíritu Santo que nos ayuda, que nos consuela, pero todavía nosotros necesitamos algo más. Necesitamos ser transformados. Muchos necesitarán ser resucitados. Necesitamos tener un cuerpo glorificado. El Espíritu Santo está con nosotros, está obrando en nosotros. Nos corrige, nos instruye, nos dice cuando tú tienes el Espíritu Santo, en tu corazón, tú sabes cuando tú estás haciendo mal y tú te quieres arrepentir y regresar a Dios. Pero en este salmo pide, no volverás a darnos vida. En hebreo es alo atata shu tehaye nu. ¿Qué está pidiendo aquí? Un ruego por el avivamiento. Sí, nosotros sabemos, estamos contentos
porque hemos permitido regresar a nuestra tierra y tenemos libertad política, por ejemplo. Pero hay algo más, no solamente se trata de eso, necesitamos tu vida, Señor. Eso que emana solo de ti, de tu presencia. Eso que emana solo de ti. Necesitamos eso, Señor, es lo que está pidiendo el salmista. Ahora fíjense lo que dice en el verso 8. Escucharé lo que hablará el eterno Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Fíjense que ahora ahí el salmista está tomando una postura profética. Él dice, voy a dejar de hablar para empezar a escuchar. Fíjense que nosotros tenemos que aprender eso. Muchos de nosotros tenemos que aprender eso. A veces hablamos mucho por esta boca, pero no nos detenemos a escuchar lo que Dios quiere decir. Si nosotros no nos callamos, Dios no puede hablar. Tenemos que hacer silencio para escuchar. Y cuando digo que Dios no puede hablar, me refiero a que tú no tienes tus oídos dispuestos, una escucha activa. Y dice el salmista, yo voy a escuchar. Y ahora, ¿qué es lo que escucha? Que Dios, la respuesta de Él es paz, es shalom, es plenitud. Pero fíjense que Dios le va a dar esa paz y esa plenitud, pero con una advertencia. Dice, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Pero la advertencia viene aquí, dice, para que no se vuelvan a la locura. ¿A qué se refiere la locura? ¿Qué es estar loco? Cuando una persona, sabiendo cuál es la verdad, se tira al mundo de la idolatría, de la rebelión, del pecado. Esa es la locura. Estar loco es que después de que tú sabes quién es el Dios verdadero y tú sabes lo que Él dice y lo que te pide, lo que demanda y lo que ha hecho por ti, su favor, su misericordia, su gracia sobre ti, tú decides irte a la idolatría y a la rebelión. Eso solamente se da cuando una persona está en estado de locura. Solamente los locos hacen eso. Es lo que te está diciendo el salmista. Por eso, mientras tú estés en ese estado, lo que ocurre es que tus pecados te son cubiertos, porque no hay transformación de tu corazón. Tú necesitas la transformación que solo viene, la purificación de tu conciencia que solo viene a través del sacrificio de Jesús. Cuando tú permites que el sacrificio, tú tienes una alianza con Jesús, tú entras a la alianza con Yeshua, tú entras ahí, a lo que Dios establece en sus sagradas escrituras, al pacto, tú puedes experimentar, pero tú tienes que pedir transformación de tu corazón. Hasta que no haya transformación de tu corazón, hay muchos momentos en tu vida donde tú vas a entrar en la locura. Fíjense lo que dice el verso 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Cómo así? ¿Cómo es que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron? Primero, aquí te están hablando de 4 de los atributos más sublimes que Dios tiene. ¿Cuáles son esos atributos? Dios es misericordioso. En hebreo la misericordia se dice Gesed. O sea, Dios quiere perdonar tus pecados. Después te habla de verdad, M. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que tu pecado tiene que ser expuesto. El pecado debe ser expuesto y el pecado debe ser castigado. Fíjense, Dios quiere perdonarte, pero se requiere de que tus pecados, nuestros pecados sean expuestos y sean castigados. Te habla de justicia, de Sedec. ¿Qué te quiere dejar dicho eso? Que
hay una condena legal por el pecado. La persona que transgrede en la ley, si tú te robas un semáforo que está en rojo y hay un policía ahí, te va a parar el policía y te va a dar un ticket y te va a mandar a la corte, a los tribunales, por violación de la ley. Y cuando tú llegues allá, el juez te va a decir, bueno, usted se violó este semáforo, mire las evidencias acá, la pena por esto es esto, esto, esto y esto. Después te dice, paz, shalom. ¿Qué quiere dejarte dicho eso? Que Dios desea reconciliación y armonía. Dios siempre quiere que nosotros estemos reconciliados y en armonía con Él. Ahora, la pregunta es, ¿cómo la justicia que condena y la paz que perdonan pueden besarse? ¿Cómo? ¿Cómo esa justicia que condena y esa paz que perdona se pueden besar? Tiene que haber un mecanismo. Bueno, nosotros los que somos discípulos de Jesucristo sabemos que en su sacrificio se une esa condena y esa paz. En el sacrificio de Yeshua, ahí en él se besan, ahí hay un beso cósmico. ¿Por qué? Porque ahí en él hay una reconciliación entre la verdad y la justicia. La verdad que te dice que el pecado debe ser expuesto y castigado. Y la justicia que te dice que tiene que haber una condena legal. Tiene que haber un pago por ese pecado que se cometió. Entonces, en el sacrificio de Yeshua, la humanidad puede experimentar esto. Pero en él se permite que la misericordia y la paz se derramen sobre toda la humanidad. En ese sacrificio, por el sacrificio del Santo Justo, nosotros podemos accesar a todo esto. La humanidad en el sentido general, tiene acceso a todo esto, porque en él hay una reconciliación. Verso 11. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. La pregunta es, ¿cuándo los seres humanos viven en la verdad? ¿Cuándo los seres humanos podemos vivir en la verdad? ¿Qué dice la Biblia? Tu palabra es la verdad. ¿Y cómo tú puedes vivir esa verdad cuando tú te mantienes fiel al pacto de Dios en esta tierra? Si tú te mantienes adherido al pacto, Dios tiene varios pactos, un pacto con Noé, pacto con Israel, pacto con David, hizo pacto con Abraham, y hay un pacto que es el nuevo pacto que engloba los demás pactos y tiene beneficios más, unos beneficios un poco más extensos, que es el nuevo pacto que se consolida en la figura de Jesucristo. Si tú no te mantienes fiel a Jesucristo, no es creer, porque ese es el problema, que a veces nosotros, no, que yo creo en Jesús, sí, está bien, tú puedes creer que Jesús existió, tú puedes creer que Jesús fue un personaje bíblico, tú puedes creer que Jesús hizo muchísimas cosas, etcétera, hizo milagros, todo está bien, pero si tú no te mantienes fiel a Él, si tú no te mantienes fiel a Jesucristo, tú no estás en la verdad. Entonces, estar en la verdad es mantenerse en fidelidad al pacto. Dios trabaja en funciones de los pactos. Si tú no te marcas dentro de ese sistema, tú no vives en la verdad. Entonces, en el pacto, Dios responde derramando justicia, es decir, derramando bendición y orden desde los cielos. En el pacto, porque es ese sistema que Él creó para que nosotros podamos recibir sus bendiciones y vivir en orden y en armonía con Él. Para tú poder tener una colaboración
armoniosa entre lo terrenal y lo celestial, tiene que marcarte dentro del pacto. Si tú no estás dentro del pacto, tú estás fuera de ese sistema, tú no puedes experimentar las bendiciones. Eso siempre ha sido claro en las Sagradas Escrituras. Lo que pasa es que hoy existen muchos inventos teológicos y muchas opiniones, porque todos somos teólogos y opinólogos de las Sagradas Escrituras, pero ser opinólogo no es lo mismo que tú experimentar lo que la Biblia te dice y leer y escudriñar y poner tu corazón dispuesto a esto. Porque nosotros podemos opinar de lo que nosotros queramos, pero una cosa es lo que Dios estableció y otra cosa lo que nosotros opinamos. Versos 12 y 13 dice: el Eterno dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. ¿Qué te está diciendo aquí? ¿Cuál es el final? El final es que va a haber una restauración total, tanto espiritual como material. Cuando te hablo de justicia, aquí te está hablando de una restauración espiritual. Y cuando te hablo de lo material, te está hablando de la tierra. La tierra. La justicia de Dios, amados hermanos, es un representante que prepara el camino para que su presencia camine libremente entre su pueblo. Jesús es ese camino, ese heraldo, ese representante. Es la justicia de Dios encarnada y la misericordia de Dios encarnada. La palabra de Dios encarnada es Yeshua HaMashiach de Nazaret. En Él nosotros podemos experimentar. Él es el que nos conduce al Padre. Él es ese conducto que nos lleva al Padre. Al final de todo se trata de regresar al Padre y experimentar su gloria, su presencia en plenitud. Eso nosotros lo hacemos a través de Jesucristo nuestro Señor. Y aquí con esto cierra el Salmo, amados hermanos. Viene una restauración, pronto, ya está aquí, la restauración definitiva. Siempre tenemos que tener nuestro corazón dispuesto, nuestra mente dispuesta a escuchar la voz de Dios y confiar de que su Hijo viene pronto, de que su Hijo ya está en la puerta, de que su Hijo está a ley de segundos de venir por su pueblo, restaurar la creación en la tierra y de instaurar el reino de Dios entre nosotros. Así que tengan paz, amados hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Shalom a todos, bendiciones.